Buenas tardes. Nuestro tema es gestión y trámites de datos. El equipo está integrado por González Guzmán Acatamichel, Santiago Remigio Luz María y Oliva Ramos Ariadna Tiffany. Ok, les vamos a hablar de las generalidades de la gestión de trámite de datos. Esto nos dice que el proveedor del servicio de investigación debe establecer procedimientos documentados que abarquen la entrada de datos, la codificación, la depuración, la ponderación, la preparación de ficheros y la tabulación y cualquier otro aspecto de la gestión y trámite de datos. En las especificaciones de la entrada de datos de soporte físico nos dice que cuando se utilice la entrada de datos lógica, debe documentarse y testarse antes de su uso de métodos de autocomprobación incorporadas al programa de grabación. Debe documentarse la naturaleza de los test usados y los resultados obtenidos, los intentos irresolubles de grabaciones debidas a que sean rechazados por los métodos de autocomprobación incorporados al programa deben derivarse a las personas responsables del proyecto para que adopte una decisión manteniéndose registro de cualquier cambio realizado sobre los datos. En el 6.2.2 dice que la validación de la entrada de datos del soporte papel, esto debe llevarse a cabo un método sistemático para validar un porcentaje mínimo en la entrada de datos de un proyecto fase UOLA. En el caso de la entrada de datos lógica, el porcentaje mínimo total de validación por proyecto debe ser del 5% de la entrada y para la entrada de datos simple debe ser el 10% de las entradas. En exactitud de la base de datos que no requieren entrada manual de datos, dice que los proveedores de servicios de investigación deben de tener implementados procesos definidos para asegurar la exactitud de la base de datos creados por otros medios distintos de la entrada manual de datos en soporte papel. Estos pueden incluir en otros bases de datos creadas de las siguientes formas, ya sea escaneado, recogida eléctrica de datos, por ejemplo, encuestas interactivas por medio de reconocimiento de voz, encuestas online, encuestas vía web. Otra sería la base de datos AI y la base de datos creadas incorporando o funcionando los datos de varias fuentes de programas o programas. En el 6.4.1 nos habla sobre las generalidades de codificación. Esto dice que si se utiliza un software de codificación automático, debe estimarse la tasa de error. Si la tasa de error no es aceptable, debe llevar a cabo revisiones de diccionario de códigos. El desarrollo del plan de código para codificación manual o semiautomática, que es el 6.4.2, nos dice que el proveedor del servicio de investigación debe asegurar que los codificadores de trabajo en el proyecto han recibido unas instrucciones que deben incluir como mínimo los siguientes: una visión general del proyecto, la identificación de preguntas o variables que deben ser codificadas, una visión general del material mostrado a la entrevista, por ejemplo, video, conceptos, cuando sea aplicable, y la proporción mínima o tamaño de la muestra y cómo se determinó utilizada para elaborar el plan de códigos. En el 6.4.3 nos dice de la aprobación del plan de códigos. Esto dice que la persona responsable del proyecto debe aprobar el plan de código antes del comienzo de la codificación y esta aprobación debe quedarse registrada. Esta aprobación debe también incluir, cuando sea relevante, las agrupaciones, abreviaciones, cambio de sintaxis, recoditación o supresión de códigos. El punto 6.4.4, briefing a codificadores. El codificador debe recibir un briefing sobre cómo usar el plan de códigos. En el 6.4.5 tenemos los registros del análisis. Después de la aprobación del plan de código, cuando se considere apropiado abrir nuevos códigos durante el proceso de codificación, todas las copias del plan de código deben ser actualizadas y cualquier cuestionario ya codificado y que vaya a formar parte de los datos para el proyecto u objeto de la codificación.
En el 6.4.6 tenemos la categoría de otros. El proveedor de servicios de investigación debe tener reglas claras para el tratamiento de respuestas incluidas en la categoría otros. Si esta categoría supera el 10% de respuestas a codificar, las respuestas deben ser revisadas con objeto de reducir el tamaño del grupo. En el 6.4.7 tenemos la validación, donde el proveedor de servicios debe de tener definidos procedimientos, incluyendo el mantenimiento de los registros adecuados para la validación de la codificación de cada proyecto. Estos deben de asegurar que existe un método sistemático de validación de al menos un 5% de los cuestionarios codificados por proyecto y la validación debe ser realizada por una segunda persona. Si el trabajo de un codificador contiene errores frecuentes, el 100% de trabajo de este codificador debe ser validado. La eficiencia de esta información adicional debe ser revisada y registrada. El proveedor de servicios de investigación debe definir el concepto de errores frecuentes y documentarlo. En el 6.5.1 tenemos la depuración previa a la entrada de datos. Cuando se depuran los documentos a mano en papel antes de la entrada de datos, debe ser posible distinguir las respuestas originales del entrevistado o entrevistador de los códigos o las respuestas asignadas por la o las personas que llevan a cabo la depuración. Deben documentarse los criterios y las reglas aplicadas, y el personal que esté trabajando en esta fase debe recibir unas instrucciones de los tipos de comprobación y correcciones que pueden llevar a cabo. En el 6.5.2 tenemos la depuración posterior a la entrada de datos. Debe mantenerse un registro de cualquier cambio realizado en un fichero de datos original. No se debe asumir o imputar ningún dato sin la aprobación del responsable del proyecto. Debe mantenerse el fichero de datos originales y cualquier proceso de imputación debe documentarse y estar disponible a solicitud del cliente. Todas las especificaciones de depuración deben documentarse. Cuando se utilice la depuración forzada, deben documentarse los criterios de depuración y llevarse a cabo las pruebas. Los resultados deben ser registrados para mostrar que el forzado tiene en efecto deseado. Y el punto 6.6, gestión de los ficheros de datos. Debe tenerse cuidado en la gestión de ficheros para asegurar que los ficheros o los registros dentro de un fichero no están duplicados. Se utiliza la versión válida más reciente. Los ficheros de datos originales y depurados son claramente identificables. Se realizan recuentos de frecuencias u otras comprobaciones antes y después de la depuración de datos para permitir su comparación. 6.7.1. Especificaciones para análisis de datos. Acabó el análisis de datos de acuerdo con las especificaciones suministradas. 6.7.2. Registro de análisis. El proveedor de servicios de investigación debe mantener registros exactos y descriptivos del proceso de análisis para asegurar que cualquier análisis realizado pueda ser producido posteriormente. 6.7.3. Validación de análisis de datos. El proveedor de servicios de investigación debe tener implantados procedimientos para asegurar que la tabulación u otros resultados han sido comprobados. Esta comprobación debe ser validada por lo siguiente: la integridad, es decir, que se han elaborado todas las tablas tal y como se especificó, que las abreviaturas usadas en las cabeceras o en las respuestas abiertas reflejen su contenido completo con exactitud, que la base de cada tabla es correcta en relación a otras tablas o recuentos de frecuencias, que los cortes o estándares o puntos de inflexión son cotejados con la pregunta de origen, que todos los ítems de datos derivados con contejas con su origen, que las cifras para subgrupos y agrupaciones son correctas, que no existen tablas en blanco, es decir, sin datos o no se puedan ser lógicamente esperables, la ortografía y la legibilidad, que cualquier análisis de estadísticos utilizado es apropiado y correcto. 6.7.4. Tabla de datos.
Cuando los datos se encuentren al cliente en forma de tablas, independientemente de que cada se presente en las tablas de un informe separado o como parte de un informe completo, debe tenerse en cuenta lo siguiente, según sea apropiado. Referencia a la pregunta origen de la cual derivan los datos, inclusión de una descripción de cualquier método de ponderación aplicado a los datos, identificación clara en cualquier subgrupo usado, disponibilidad de las bases de datos para cada pregunta, de tal forma que el número de entrevistas que han respondido realmente a la pregunta sea identificable. Número proporción de entrevistados que respondieron no sabe o no contesta, cuando se trate de respuestas diferenciadas. Definición clara y completa y explicación de todas las variables usadas en el análisis de datos, incluyendo cualquier test de significación y de exacción, puntuación, escalas y cálculos de medidas medianas, modas y desviaciones estándar. Tipos de test estadísticos empleados, información sobre la eliminación de celdas u otras medidas para garantizar la confidencialidad. Advertencias sobre los resultados que son poco fiables debido a tamaños de muestra muy pequeños. 6.8. Entregas de datos formato electrónico. Si los datos son entregados al cliente directamente en formas electrónicos, se debe comprobar los siguientes antes de la entrega de datos. La compatibilidad de formato de ficheros con las aplicaciones de software acordado con el cliente, la integridad, cuando sea aplicable, la inclusión de cada descripción de la estructura del fichero, cuando sea aplicable el etiquetado del contenido del fichero y la inclusión de las instrucciones sobre las imitaciones de uso. La descripción de los ficheros bajo pedido, la presencia de virus en el fichero. 6.9. Copias de seguridad, archivo y seguridad de datos. El proveedor de servicio de investigación debe asegurar que todos los datos son archivados y conservados de acuerdo con los códigos profesionales y de la ley y regulaciones legislativas aplicables a cualquier negocio con el cliente. Esto debe incluir los datos mantenidos con subcontratistas por cuenta del proveedor del servicio de investigación. Los datos relativos del proceso de análisis de datos pueden incluir entre los siguientes ficheros de datos primarios, otros ficheros electrónicos, copia de cuestionarios en soporte físico y materiales de apoyo, plan de código, archivo del proyecto incluyendo información de gestión del proyecto, correos electrónicos y correspondencia. Cuando los datos hayan sido depurados, limpiados, recopilados o cambiados a otra forma distinta al formato, contenido y diseño original, deben guardarse los datos originales, los datos finales y los ficheros de programa que modifican los datos, como mínimo, con objeto de que el fichero de datos final pueda ser reconstruido fácilmente. Y bueno, esto sería todo.